Que el Señor les continúe bendiciendo, mis estimados amigos, amigas, cafeteros, cafeteras, hermanos en la fe. Bienvenidos a su lección número 11, llamados a la santidad de nuestro discipulado Sembradores de Vida. Sin duda alguna, una lección maravillosa como todas las anteriores y como las pocas últimas que ya vienen y que con el cual estaremos terminando este tiempo de discipulado. Llamados a la santidad. ¡Bienvenidos! Bien, como ya es costumbre, entonces vámonos a nuestro material de trabajo que, bueno, lo encuentras ahí en nuestra página, en los videos y, bueno, que seguramente podrás adquirir o que nos lo puedes solicitar a través de WhatsApp. Llamados a la santidad. Romanos capítulo 6, versículo 14 dice la palabra del Señor: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué importante es entender que uno de los procesos que Dios hace en nuestras vidas es la santificación. El propósito de Dios en nosotros, y especialmente el Espíritu Santo, es que tú y yo seamos santos como Dios es santo. Ya no estamos bajo el cumplimiento de una ley como lo estaba el pueblo de Israel antes en la antigüedad, sino que ahora estamos bajo la gracia por el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa santificación se tiene que dar entonces en nuestras vidas y hoy vamos a hablar de este precioso tema. Número 1, ¿qué es la santificación? En Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 15, dice la palabra del Señor: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Dios a ti y a mí nos llama a ser santos en todas las áreas de nuestra vida. Yo no puedo ser santo en unas cosas y en otras no. Tengo que ser santo en todas las áreas de mi vida. La santificación es ser limpio de toda clase de inmundicia. En Segundo de Crónicas capítulo 29 versículo 5 dice: y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Quiere decir entonces que tú y yo tenemos que santificarnos, santificar nuestra vida, santificar nuestro santuario, santificar nuestro ser. La palabra santo significa apartado del mal, no significa perfecto. Eso sí, muy difícilmente, de hecho nunca lo podremos ser perfecto no lo vamos a hacer, pero sí apartados del mal, es decir, con la conciencia de que hemos pecado, de que hemos fallado y que tenemos que ir a la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. La santificación es consagrar su vida al Señor. Romanos, el capítulo 6, el versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Recuerda que una de las cosas que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue santificarnos, traer para nosotros la sangre del Cordero, lo que significa la limpieza de nuestros pecados, para presentarnos justos delante del Padre. La santificación es ser completamente entregado al Señor en espíritu, alma y cuerpo, y el ser guardado irreprensible para su venida. En Primera a los Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 23, dice la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que la santificación debe ser parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, porque nos estamos preparando para cuando Cristo venga. Nuestra última guía, la guía número 15, habla sobre los tiempos del fin, cómo será el momento final, y vamos a tener un tiempo muy bonito sobre esta parte del final. Entonces tú y yo tenemos que ser santos, y somos santificados no por nuestras obras, no por lo que hagamos o dejemos de hacer, sino por la misericordia de Dios en nuestras vidas. Número 2, ¿qué es la santificación instantánea? En el momento que el inconverso acepta a Cristo con toda sinceridad, él es perdonado y salvado. Esto es bien interesante. ¿Qué significa?
supongamos, una persona malvada, perversa, acaba de hacer un daño terrible, acaba de matar muchas personas y la policía lo tirotea también y queda allí muy mal herido, pero ahí al final de su momento se acuerda de Dios antes de morir y le pide perdón a Dios y le dice de corazón: Dios, perdóname, esto que hice es terrible, es malo, no lo debo hacer, por favor, perdóname. La pregunta es, ¿esa persona se salva o se condena? Para nosotros es fácil decir, no, se condena, claro, se condena. Veamos qué pasó con el ladrón de la cruz. A ambos ladrones, los que estaban al lado de Jesús, los estaban injuriando, lo estaban maldiciendo, diciéndole cantidad de barbaridades. Sin embargo, uno de ellos entra en razón y le dice al otro: mira, al fin y al cabo nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este tipo no tiene nada que ver. Y se dirige a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús a este ladrón? Hermano, lo siento, por pecador ahora se va para el infierno y se va a condenar. No, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No tienes que esperar nada. Hoy es el momento de acercarte y estar conmigo en el paraíso. ¿Qué significa eso? Que hay una santificación instantánea. En el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, empieza la santificación en nuestra vida. En el acto, Cristo cubre al nuevo creyente con su santidad, con su manto de protección. En 1 Corintios, el capítulo 1, versículo 30 y Hebreos capítulo 13, versículo 2 dice la palabra: mas por él vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y Hebreos capítulo 13, versículo 2 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, tenemos, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, tenemos nosotros esa santificación. ¿Cuándo? En el momento que yo acepto a Cristo en mi corazón, inmediatamente empieza la santificación instantánea. Esta es la santificación instantánea, y aunque el recién convertido no ha dado ninguna prueba todavía, él será contado con Cristo. No hay que esperar para ciertas... No, algunas personas dicen: no, yo sigo haciendo lo malo, que eso antes de morirme me arrepiento. La pregunta es: ¿y tendrás esa oportunidad? No, yo sé que sí. ¿Y qué tal que no? ¿Qué tal que no tengas esa oportunidad? Porque estás jugando a una santificación instantánea. ¿Y qué tal que mueras instantáneamente y no tengas tiempo de arrepentirte? Por eso el Señor nos dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, en este momento tú estás siendo santificado. Pero hay que seguir en ese proceso de santificación. Número 3. ¿Qué es la santificación progresiva? Como la santificación instantánea es por estar con Cristo, la santificación progresiva es tener a Cristo en el corazón. Ya la situación cambia. No se trata simplemente de aceptar y entender de que estamos cometiendo un error, sino que ahora tiene que estar Cristo viviendo en mi corazón. Y permíteme hacerte una pregunta. ¿Habita Cristo en tu corazón? Tú me dirás: sí, pero ¿estás seguro? Antes de que contestes a la ligera, piénsalo por un momento, medítalo. ¿Realmente está viviendo Cristo en tu corazón? ¿Realmente en tu corazón lo que hay en tu corazón es amor, bondad y paz hacia las demás personas? ¿No hay resentimiento, no hay pecado, no hay maldad en nosotros? Buena pregunta. Lo cierto es que dice la Biblia que el Señor está a la puerta llamando, que si alguno oye su voz y abre la puerta, entrará a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, ese texto es precioso. Progreso en la santidad significa la presentación de sí mismo al servicio del Señor. Romanos capítulo 6 versículo 16 dice la Biblia: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En el momento en que tú empiezas a buscar de Dios, la santificación viene a ti, pero esa santificación tiene que mostrarse en ti en el servicio al Señor. ¿Y cómo sirvo a Dios? Pues con lo que tengo que hacer, cumpliendo con los mandamientos, cumpliendo con ciertos ejercicios espirituales como la oración, la lectura de la palabra, la piedad, la bondad para con el prójimo. Ahí empezamos con una santificación progresiva, es decir, paso a paso. La santificación instantánea es de inmediato.
Pero a partir de ahí tiene que seguir ese proceso de santificación. Nuestra vida tiene que empezar a sacar muchas cosas que nosotros hay que son pecado delante del Señor. Crecimiento en gracia y conocimiento. Segunda de Pedro 3:18 dice la Biblia: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué significa entonces esto? Que tú y yo tenemos que crecer en gracia y en el conocimiento. Esto que estamos haciendo a través del discipulado de Sembradores de Vida es crecimiento espiritual, porque estamos aprendiendo de las enseñanzas de Jesús para nuestra vida diaria. Pero no solamente eso, también tengo que crecer en la oración. Por eso es que cada lección nos dice que le aumentemos 5 minuticos a nuestra oración. Ya a esta hora debemos estar orando más de 20 minutos sin ningún problema. También, aparte de eso, tenemos que agregar lectura de la palabra de Dios. Recuerda que Dios nos habla a través de su palabra. Nosotros hablamos con Él a través de la oración, pero Él habla a nosotros a través de su palabra. Y aparte de eso, la piedad, la justicia, el amor y la bondad para con las demás personas. Amar al prójimo, así como Dios también nos ha amado a nosotros. También es purificación de espíritu y vida. Según a los Corintios 7:14, pero también habla de transformación por la obra del Espíritu Santo. Romanos 12:2 dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este texto precisamente lo que dice es que tenemos que renovar nuestra mente. Y no puedo seguir pensando igual. Cuando mi santificación empieza ese progreso, mi mente empieza a cambiar. Mi vida empieza a hacer unos cambios importantes. No porque la iglesia, el pastor, el cura, el rabino, el líder me dicen, o porque fulano, no, sino porque yo empiezo a entender por la palabra, por la oración y por la santificación que hay conductas en mi vida que son desagradables del Señor. Entonces, empieza a cambiar mi vocabulario, empieza a cambiar mis pensamientos en muchas cosas, mi forma de actuar incluso empieza a cambiar. Ese es el bendito proceso de la santificación. Número 4, la santidad es el fruto de la obediencia. El creyente santificado es uno que se ha presentado a Dios como un sacrificio vivo y en defensa de esta relación con Dios rechaza las impurezas mundanas. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice la palabra: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué quiere decir entonces esta parte? Que cuando tú y yo empezamos ese progreso en la santidad, nuestra vida es un sacrificio a Dios. No que te sacrifiques por cosas, no, es un sacrificio. Yo soy el sacrificio. En mí empieza a haber una transformación por la obra del Espíritu Santo. Insisto, no es por nuestras fuerzas. No es como cuando queremos bajar de peso, entonces voy a dejar de comer y le pongo fuerza de voluntad y lo logro. No, esto es algo mucho más allá y se trata precisamente de permitirle a Dios que obre en mi vida, que obre en mi corazón y me permita en todos los medios poder seguir avanzando. Cuando hablamos de la santidad, entonces evita la literatura obscena, pues la lectura de ella conducirá al pecado. Santiago capítulo 1 versículo 12 al 15 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y de ahí para allá continúa Santiago hablando sobre este precioso tiempo de la tentación, que lo vimos por allá en una guía anterior. Claro, cuando somos santificados, las tentaciones siguen. La bendición de nosotros es que con el grado de santificación que Dios ha puesto en nuestras vidas, resistimos esas tentaciones y tenemos que llegar hasta el punto de no pecar. La tentación no es pecado, pero el pecar, obviamente sí, el caer en la tentación sí es pecado. Ahí empieza la afectación de nuestras vidas. Por eso es que evitemos esa literatura obscena. Cuando empezamos la santificación, ya la pornografía no hace parte de nosotros, ya ciertas lecturas no hacen parte de nosotros, ciertos componentes de la vida ya no hacen parte, porque empezamos a entender que eso desagrada a nuestro Dios. No permite que los pensamientos inmorales le ocupen la mente. Y ahí en Proverbios capítulo 16
el versículo 15 y Mateo 15:19 dice la palabra: el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Mateo 15:19: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. No se nota que en nuestro corazón brotan cantidades de cosas pecaminosas que nos alejan y nos apartan del Señor. Para eso es la santificación, para limpiar toda esa parte. Yo tengo que empezar a reflexionar y a entender qué es, y a pedirle al Espíritu Santo que me guíe y me diga qué es lo que me está dañando y me está perturbando y lo que no me está permitiendo alcanzar las cosas. Saco de mi mente esos pensamientos inmorales, y no solamente inmorales se refiere a la sexualidad, se refiere también a pensamientos de venganza, pensamientos de dañar a otra persona, o pensamientos de revancha, pensamientos de, tantas cosas que pensamos nosotros. La mente es una cosa tremendamente poderosa y que debemos cuidar muchísimo, porque ahí se asienta el trono de Satanás en nosotros. ¿Qué problema cuando la mente está desenfocada y no está en proceso de santificación? Porque empezamos a hacer cantidad de barbaridades, y el problema es que empezamos a autojustificarnos, queriendo engañar a nuestra conciencia con las cosas que nosotros hacemos. La palabra de Dios sigue siendo la norma de santidad para el creyente. Juan 17:17 y Efesios 5:26 dice la palabra del Señor, nos lo muestra. Precisamente que tú y yo tenemos que ser santificados. Y ahí en esos textos nos dice que por la palabra somos santos. Puedes buscarla ahí en tu Biblia. Somos santificados a través de la palabra cuando nos acercamos plenamente a Dios. Ser santo entonces implica dejar que Dios haga un proceso en nosotros, que no es fácil. No se trata de algo de la noche a la mañana. Dios no te va a quitar las vulgaridades de tu boca de un día para otro. Eso es un proceso. Pero insisto, es una convicción personal, no es una imposición humana, no es una imposición religiosa. No es que a ti te dicen tienes que dejar de decir grosería, entonces ya no dejas de... No. Tú empiezas a entender que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, que eso desagrada a Dios y que por tal razón tengo que empezar a hablar diferente. Tú ya empiezas a entender de que los pensamientos inmorales de tu vida ya no te traen nada bueno, que están desagradando a Dios y que eso hace que Dios se aleje y se aparte de ti. Entonces ya mi mente empieza a ser limpiada y transformada. Ya mis reacciones no son violentas ni agresivas, porque yo entiendo que tengo que obrar como Cristo obra conmigo, no con violencia ni con venganza, sino con amor y con misericordia. Esa es la santificación para nuestras vidas. Dios nos llama a santidad. La palabra santo significa apartado del mal. Somos santos porque Dios es santo. Para ser santos no hay que hacer obras extraordinarias, no hay que hacer determinadas cosas. Lo que hay que hacer es abrir la puerta de nuestro corazón a Jesús, permitir al Espíritu Santo que nos limpie y empezar ese proceso de la santificación progresiva para nosotros. Para esta semana vamos a repasar los libros del Antiguo Testamento, 39 en total, los evangelios, que son 4, vamos a aprendernos a Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas doctrinales, Romanos, 1 y 2 a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses. Son las cartas que vamos a aprendernos durante esta semana. Y aparte de eso nos vamos a aprender 1 de Pedro 1:16. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Es un tiempo precioso para santificarnos. Nunca lo olvides. Para la próxima semana tendremos nuestra lección número 12, el bautismo en agua y la cena del Señor o la Eucaristía. Vamos a hablar de estas dos prácticas que tienen las iglesias y que tiene la iglesia del Señor. Esto no es propio de católicos o evangélicos o de cristianos o de no sé qué, no. Esto es propio de la iglesia del Señor. Son dos cosas fundamentales para nosotros en nuestra vida espiritual y de cercanía a Dios. Entonces la próxima semana estaremos con esta lección, el bautismo y la cena. Será un tiempo precioso como siempre. Para todos ustedes, que la bendición, la bondad y la paz de nuestro Señor Jesucristo los bendiga, los acompañe y los guíe poderosamente. Dios los bendiga. Chao, chao.